Compañeros, nosotros somos el equipo integrado por Alejandra, Israel y Jorge. Somos del grupo 1IM28 y les vamos a presentar el principio de Le Chatelier. Bien, en el principio de Le Chatelier, si se considera la reacción reversible siguiente, que sería A minúscula A mayúscula W más B minúscula B mayúscula X, reversible con C minúscula C mayúscula Y más D minúscula D mayúscula Z, donde A, B, C y D minúscula son los respectivos coeficientes estequiométricos de las sustancias A, B, C y D mayúsculas que se encuentran en los estados de agregación W, X, Y y Z respectivamente. Entonces se puede establecer la siguiente expresión analítica que relaciona las cantidades de reactivos y productos en cualquier tiempo. Lo que esto podría decir viene en corchetes, donde estos expresan los términos de molaridad, donde C mayúscula, C, B, C y D mayúscula son los productos, A y B son los reactivos, donde los productos son en la parte superior y en la parte inferior son A y B con sus respectivos exponentes C, D, A y B minúsculas. De esto podemos decir que cuando las cantidades de reactivos y productos cambian conforme avanza el tiempo de reacción, el valor del coeficiente anterior varía, por lo cual se le denomina coeficiente de reacción y se le asigna la literal Q. Pero sin embargo, cuando se alcanza el equilibrio dinámico, las cantidades de reactivos y productos no varían con el tiempo, es decir, el valor de Q sería constante, por lo que se le denomina entonces constante de equilibrio y se le asigna la letra K. Aquí podemos mostrarles que Q sería igual con lo anterior que habíamos dicho de los productos y los reactivos, donde productos van arriba y reactivos van en la parte inferior, y K, que sería la constante de equilibrio, donde de igual manera los productos van en la parte superior y en la parte inferior van los reactantes o los reactivos. Ya una vez que se alcanza el equilibrio, se puede perder debido a alguna modificación en las condiciones de trabajo, y entonces el sistema hace lo necesario para alcanzar un nuevo equilibrio. Lo anterior se enuncia con el principio de Le Chatelier, que le voy a presentar a continuación. El principio de Le Chatelier establece que si una reacción en equilibrio es perturbada desde el exterior, el sistema evoluciona en sentido de contrarrestar los efectos de dicha perturbación. Una reacción muy indicada para mostrar dicho proceso es el equilibrio que se establece entre el catión hexacobalto 2 y el anión tetracloruro de cobalto 2. En el primero, el número de coordinación de cobalto es 6 y tiene una coloración rosada, mientras que el segundo, el cobalto tiene un índice de coloración 4 y presenta un color azul fuerte característico de azul cobalto. A temperatura ambiente, el equilibrio se encuentra desplazado hacia la izquierda y la dilución presenta un color rosado intenso. Si añadimos cloro o calentamos, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. Si tratamos de añadir iones de cloruro disolviendo cloruro de sodio, ocurre que la disolución se satura antes de que el cambio de color sea apreciable, pero se puede lograr dicho cambio obteniéndose una disolución saturada de sal. Si les vamos a añadir iones de cloruro disolviendo cloruro de sodio, ocurre que la disolución se satura antes de que un cambio de color sea apreciable, pero se puede lograr dicho cambio obteniéndose una disolución saturada de sal mediante el calentamiento. Al calentar aproximadamente 5 minutos se disuelve la sal, suministrados así los iones de cloruro, y se logra el desplazamiento del equilibrio hacia la derecha por el efecto combinado de la solución de iones de cloruro y el aumento de la temperatura y el desplazamiento que será visible por el cambio de color. Una vez obtenido el color azul, se puede desplazar la reacción nuevamente hacia la izquierda, añadiéndose agua o enfriando para recuperar nuevamente la tonalidad rosa. Vamos a presentar la variación de la cantidad de uno de los componentes. Al considerar que se encuentra en equilibrio la reacción siguiente, que será monóxido de carbono más cloro,
que esto formaría el fosgeno, que sería una reacción reversible, se puede establecer que el tiempo de equilibrio del valor de la constante es K1. Entonces, si se aumenta en la cantidad de monóxido de carbono, el valor de la constante disminuye al aumentar el denominador, denotando con ello que se pierde el equilibrio del sistema. Como se observa, para que el valor de la constante sea nuevamente K1, debe disminuir el denominador y aumentar el numerador, es decir, las cantidades de los reactivos deben disminuir y las cantidades de los productos deben aumentar. Esto se logra si la reacción procede hacia la derecha hasta que alcanza el valor inicial de la constante, y se dice entonces que el sistema se desplazó hacia la derecha. Para alcanzar un nuevo estado de equilibrio, lo anterior es válido para cualquier reacción reversible en la que se aumenta la cantidad de alguno de los reactivos. Por otro lado, si se aumenta la cantidad en moles de la cantidad del fosgeno, el valor de la constante aumenta al aumentar el numerador, denotando con ello que se pierde el equilibrio del sistema nuevamente. Como se observa, para que el valor de la constante sea nuevamente K1, debe aumentar el denominador y disminuir el denominador, es decir, las cantidades de los reactivos deben aumentar y las cantidades de los productos deben disminuir. Esto se logra si la reacción produce hacia la izquierda hasta que se alcance un valor nuevamente inicial a la constante 1. Se dice entonces que el sistema se desplazó hacia la izquierda para alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Lo anterior es válido para cualquier reacción reversible en la que se aumenta la cantidad de alguno de los productos. De forma similar a la anterior, al analizar qué se sucede cuando disminuye la cantidad de alguno de los reactivos o productos, se concluye que cuando disminuye la cantidad de alguno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, y cuando disminuye la cantidad de alguno de los productos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Después, podemos decir que la variación de la presión, si se considera que se encuentra en el equilibrio la reacción siguiente, que sería la misma a la anterior, donde el monóxido de carbono y el ion cloro forman el fosgeno, resultando lógico suponer que para que establezca la reacción se encuentra en el equilibrio, debe llevarse a cabo en un recipiente cerrado herméticamente, ya que de lo contrario se perderá continuamente cierta cantidad de reactivos y productos. Por lo tanto, se puede decir que las moléculas de cada gas están limitadas a moverse dentro de cierto volumen, de tal forma que se puede afirmar que al disminuir lentamente el volumen, la presión aumenta y la temperatura permanece constante. Sin embargo, con las moléculas de cada gas tienen un menor espacio para moverse, estarán más juntas y por lo tanto será más probable que interaccionen en aquellas entidades que ocupen un menor volumen. Adicionalmente a lo anterior, se debe recordar que a las mismas condiciones la presión y temperatura en número de moles iguales de gases diferentes ocupan el mismo volumen. Aplicando estos razonamientos a la reacción anterior, se puede establecer que al disminuir el volumen aumenta la presión y el equilibrio se desplaza hacia la derecha, ya que una molécula de fosgeno ocupa un menor volumen que el que ocupa las moléculas de monóxido de carbono y el ion cloro, o bien hablando en términos de moles, una mol de fosgeno ocupa un menor volumen que el que ocupa una mol de monóxido de carbono y una mol del ion cloro. Considerando lo anterior, se puede establecer que cuando se tiene un sistema en equilibrio y se aumenta la presión, disminuyendo el volumen, el equilibrio se desplaza hacia el lado de la reacción, donde se suman los coeficientes estequiométricos, es menor. Asimismo, se establece que el equilibrio se desplaza hacia el lado de las reacciones, donde la suma de los coeficientes estequiométricos es mayor. Ahora les hablaré sobre las aplicaciones del equilibrio químico en la industria. Bueno, lo primero va a ser verificar que se lleve a cabo la transformación del 100% de la materia. Segundo paso sería cuantificar el volumen. El tercero, el porcentaje de error en nuestro proceso. Cuarto, controlar la calidad del proceso. Y como último, podríamos tener la mejora del proceso. Para esto hay que conocer distintas variables, que son el reactivo limitante, que es el que se acaba primero, la concentración, la presión, el volumen y la temperatura. Un ejemplo de aplicación industrial es controlar las reacciones producidas y la velocidad de ellas. Por ejemplo, tenemos el fosfato de zinc, que se utiliza para el tratamiento de diferentes metales.
Aquí tenemos una implicación ambiental, ya que si no se trabaja con las concentraciones adecuadas, puede haber mayor contaminación en el aire, ya que muchas veces no contamos con extractores y el personal no siempre cuenta con el equipo de seguridad. Otra aplicación en la vida cotidiana serían las operaciones médicas, ya que aquí se tiene que disminuir la temperatura hasta 4 grados centígrados para que los procesos metabólicos no afecten los tejidos.